La bioeconomía es una noción que nace a fines de los 60 en la discusión, en el marco de la discusión del Club de Roma y las preocupaciones por el crecimiento de la población en aquel momento, las primeras preocupaciones sobre el agotamiento posible de los recursos naturales y en realidad como una discusión teórica dentro de la economía, donde efectivamente los modelos macroeconómicos no tenían en cuenta la restricción del recurso biológico. Aparece como un concepto que engloba la posibilidad de un nuevo paradigma. Hoy estamos transitando el paradigma tecnológico, tecnoproductivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo vemos cotidianamente, en este mismo video que estamos grabando, en nuestros celulares, en las computadoras, en nuestros autos, heladeras, en la internet de las cosas, la inteligencia artificial. Nuestra vida está permeada por ello. Ante los desafíos del aumento de la población, el cambio climático y el agotamiento de fuentes energéticas, aparece el planteo claro de que posiblemente la bioeconomía sea un nuevo paradigma y a partir de la aplicación de la biotecnología y la producción inteligente de la biomasa, nuevamente nuestras vidas se vean modificadas y cambiadas por el uso de la biotecnología en ámbitos de salud, en ámbitos energéticos, en ámbitos productivos, en nuestra alimentación. Lo biológico, basado sobre el desarrollo de la nanotecnología y los desarrollos también de las plataformas de Big Data que nos permiten manejar gran información, hoy nos permiten codificar los códigos genéticos de la vida. Esa posibilidad tecnológica es lo que nos vislumbra un nuevo paradigma y nos hace posicionar y pensar que la bioeconomía es una de las grandes oportunidades y las olas que vienen. La bioeconomía es el uso del conocimiento para tener un mejor y un mayor aprovechamiento del recurso biológico de manera eficiente, de manera sostenible en el proceso productivo. Es decir, en términos muy generales, hoy tenemos nuevos conocimientos, tenemos nueva información, tenemos nueva tecnología que permite hacer un mucho mayor uso no solamente del recurso, sino también del principio biológico para producir de manera sostenible todos los bienes y servicios que necesitamos como sociedad. Ojo, y hablamos no solamente de un mejor uso del recurso biológico, sino también de los principios biológicos, porque hoy es posible utilizar todas las reacciones físico-químicas, por ejemplo, que se utilizan en las plantas o en los animales, para eso utilizarlo dentro de la producción sin estar el recurso biológico de por medio. Hoy conocemos cómo ocurre el proceso fotosintético y podemos reproducirlo sin tener a la planta de por medio, y eso puede ser utilizado, por ejemplo, en la industria, en la química. Eso es exactamente la bioeconomía, es el uso del conocimiento para tener un mucho mejor y mucho mayor uso del recurso y del proceso biológico en la producción de bienes y servicios de manera sostenible. Para mí la bioeconomía es una manera diferente de mirar y de analizar la agricultura, y creo que esta nueva mirada de la agricultura se sustenta en que hay un agotamiento del modelo tradicional de desarrollo, del modelo lineal en donde se producía, se extraía, se producía, se transformaba y se desechaba. Ahora la consigna del momento es la economía circular. Y en este concepto de economía circular tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos de la biodiversidad, tenemos que ser muy cuidadosos cómo producimos, tenemos que ser muy cuidadosos obviamente qué producimos y todas las posibles alternativas que le damos a esa producción, desencadenando nuevas cadenas de valor. Entonces, bajo este nuevo enfoque, nueva mirada, esa vieja ecuación donde a partir de recursos naturales y por medio de la agricultura generábamos commodities, hoy tenemos la oportunidad de generar, además de commodities, pensar en servicios ecosistémicos, en insumos para la industria, y todo haciéndolo de manera mucho más responsable, pensando en las futuras generaciones. Entonces lo que quiero insistir es que con la nueva ecuación que nos plantea la economía, además de producir commodities, que está muy bien hacerlo, podemos producir energías renovables, como dije anteriormente, insumos para la industria, servicios ecosistémicos. Entonces yo digo que es mirar a la misma agricultura, pero con unos lentes aumentados que nos permiten ver este tema de manera tridimensional.
La economía es algo muy viejo y absolutamente nuevo. Muy antiguo porque básicamente se trata del aprovechamiento de los recursos biológicos para la producción de bienes y servicios. El aprovechamiento de lo biológico como proceso básico de captación de energía y del ciclo energético para la producción de bienes y servicios aprovechables por el hombre. Y en ese sentido nos tenemos que remontar a los orígenes de las sociedades humanas, ¿no? Y quizás más atrás en la bioeconomía. Sin embargo, el motivo por el cual cobra importancia en estas últimas 2 décadas es porque en este periodo, en estas últimas décadas, se ha comenzado a aterrizar sobre los sectores productivos en términos de tecnologías, procesos, oportunidades concretas, el descubrimiento de la doble hélice hasta ahora. Eso ha cambiado radicalmente. Podemos entender cuál es el papel de cada uno de los componentes de las entidades biológicas, cómo se relacionan entre sí, cómo se relacionan con el ambiente, y además de eso podemos incluso intervenirlas para que se comporten con un direccionamiento específico. Y no estoy hablando solamente de la ingeniería genética, de los organismos genéticamente modificados, sino el hecho que entendemos la ingeniería de detalle de los procesos, y en un sentido donde eso va a cambiar también radicalmente en el futuro, porque cada vez se acumula más conocimiento. La interacción con las tecnologías de información y comunicaciones nos permite aprovechar e integrar el conocimiento de una manera mucho más radical, si uno quiere, valga la experiencia. Eso siempre se ha querido hacer. Es decir, la bioeconomía lo que hace es englobar una serie de conceptos que en términos históricos el hombre siempre ha querido tener un mayor aprovechamiento del recurso biológico. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy lo podemos hacer. Que hoy tenemos ciencia, que hoy tenemos tecnología, que hoy tenemos conocimiento que lo hace posible. Entonces no es una moda, es una necesidad. Nosotros necesitamos ser mucho más eficientes y más sostenibles para poder suplir nuestras necesidades del futuro cercano. Entonces, frente a este agotamiento de lo que son las energías no renovables, que son resultado de la fotosíntesis acumulada durante millones de años, ahora a través de la bioeconomía podemos aprovechar a la fotosíntesis en tiempo real. Lo que tenemos en nuestros cultivos es una gran cantidad de biomasa que normalmente queda desperdiciada en los campos y prácticamente no se utiliza. Tenemos el caso de la caña de azúcar, que queda una gran masa verde ahí en los campos, pero lo mismo pasa en café, lo mismo pasa en cacao. En todos los cultivos hay una biomasa residual que está llegando la hora de ponernos a pensar y a profundizar las investigaciones para ver cómo las producimos. Los resultados son notables. El día de ayer, para dar un ejemplo, veía una casa que para aislarla térmicamente ponían residuos de paja de trigo. Yo nunca me hubiera imaginado una casa que pudiera tener, en lugar de las paredes habituales con ladrillos, paja de trigo. Se está produciendo ya bioplásticos, biofarmacéuticos, reposición de piel para quemaduras en base a la piel de tilapia, que son descubrimientos que se están haciendo en Brasil. Chile está liderando la producción de envases de plástico absolutamente biodegradables. Las nuevas alternativas de producción todas incorporan el prefijo bio, todo pasa a ser bio. Son bionegocios y bioproductos. Ejemplos muy claros. Del café, lo que nosotros utilizamos, es decir, ese grano que se utiliza para la bebida del café, representa 20% del grano. Es decir, el 80% es la cascarilla, es la brosa, es el mucílago, es la pulpa. En la mayoría de los casos, eso termina siendo un residuo que tiene un impacto ambiental, es decir, se tira a los ríos o cualquier otra cosa. Hoy, el conocimiento y la tecnología existente permite hacer múltiples aprovechamientos de eso, desde producir bioenergía hasta producir materiales de construcción. Por ejemplo, en Colombia se está utilizando la cascarilla
para mezclarlo con PVC y utilizarlo como materia de construcción de casas de interés de bien social. Por ejemplo, la brosa. Bueno, la brosa eso es principalmente carbono. Esa brosa hoy se puede utilizar en pellets para chimeneas, para parrillas y tiene una eficiencia energética inclusive mucho mayor al carbón. Alcanza energías más altas y dura mayor tiempo prendido, por ejemplo. O puede ser utilizado como abono, o puede ser utilizado como una gran cantidad de cosas. En la Argentina, dos ejemplos que están disponibles, prácticamente listos, digamos, están en este momento en el proceso, finalizando el proceso regulatorio. La transformación genética de un bovino, de una vaca de leche, para la producción de la hormona de crecimiento humano, en leche. En realidad, la transformación genética lo que hace es incorpora los genes de producción de esta hormona en la leche de vaca, a una, digamos, con un determinado nivel de concentración, y eso lo que se hace después es se separa a través de un proceso convencional y se obtiene la hormona de crecimiento humano, que es un producto farmacéutico de muy alto valor, que tiene las características de que nosotros los humanos lo podemos asimilar mucho mejor porque viene de un mamífero y no es un proceso de síntesis química. En el que en otro caso se ha transformado el cultivo del cártamo para que produzca la quimosina para la producción de quesos. Nuevamente un producto de muy alto valor producido a través de un proceso que una vez instalado, una vez desarrollado, es extremadamente eficiente y de bajos costos. Podemos también mencionar aquí en Colombia o en Argentina, en Brasil, la producción de biofertilizantes, de bioinsumos, por ejemplo, los bioplásticos, etc. Un tema muy importante es que la economía circular hace parte de bioeconomía. Y ahí estamos hablando de los biodesechos, de la biomasa, desechos, subproductos de otros procesos. Entonces, esa es una oportunidad, es un potencial muy grande. Es compartir, quizás es un caso que podría sonar como medio de algún lugar simpático o hasta gracioso, pero me parece que es una mención que vale la pena. Hace poco me tocó asistir aquí en Uruguay a la inauguración de la primera planta de producción de cannabis medicinal. Todos los que son considerados residuos de esta industria pueden ser insumos muy fuertes para todo lo que es producción o textiles o de hilados o de cuestiones también de papelería. O sea que el cáñamo y el cannabis es un producto que podría tranquilamente ser utilizado no solo para lo recreativo, que es otro de los aspectos, sino también para cuestiones medicinales o cuestiones productivas, haciendo de la planta y de la biomasa un reservorio de un montón de tipos de insumos donde casi nada sería un residuo. Y esto también lleva al desafío de entonces dónde se planta, y a partir de dónde se plante y se produzca el insumo básico es donde también se van a poder y deber depositar las plantas de elaboración de procesos más elaborados, cadenas aguas abajo, por ejemplo para hacer los aceites o los derivados luego de medicina. Y esto lleva a que territorialmente estas plantas de procesamiento no deben estar lejos de las plantas de producción del insumo primario. Esta lógica de concatenamiento exitoso, este era el caso precisamente de esta planta, estaban a no más de 150 kilómetros de donde están las plantaciones, ubicado en una zona franja pegada al aeropuerto, porque justamente ya el aceite elaborado en su capacidad productiva justificaba el traslado en avión, en todo caso, a una planta donde se produjeran otro tipo de derivados o un cliente final. Creo que empezar a pensar la lógica productiva asociada a la producción primaria, pero con una lógica bioeconómica y de biomasa en este sentido, puede abrir muchas oportunidades. Entonces sí, efectivamente América Latina tiene un enorme potencial, principalmente porque es acá, es en la región en donde se encuentra la mayor disponibilidad de recursos biológicos,
Eso evidentemente el recurso biológico es lo que determinará cuál es la biomasa disponible, además de su disponibilidad de incorporar nuevas tierras, además de la infraestructura productiva con la que ya se cuenta, de su ubicación estratégica para conexión con mercados internacionales. Entonces, efectivamente, América Latina tiene un rol protagónico que jugar. ¿Cuál es el enorme reto? Bueno, el enorme reto es cómo aprovechar, digamos, un concepto de bioeconomía que fue inicialmente formulado, principalmente en Europa, como un concepto muy vinculado a lo tecnológico, muy vinculado a este nuevo desarrollo tecnológico que permitía tener nuevos aprovechamientos mucho mayores a los que hoy se hacen. Cómo aprovechar eso para realmente operativizarlo en el desarrollo productivo de la agricultura y de los territorios rurales. Y efectivamente es bien sabido que es ahí, es en la agricultura, en los territorios rurales, en donde están las mayores limitaciones. Es decir, ahí es donde se carece de infraestructura, ahí es donde hay zonas más pobres, ahí es donde hay zonas digamos, más deprimidas. Entonces, ese es el reto y en eso es exactamente en lo que el ICA está trabajando, digamos, cómo realmente potenciar el recurso biológico que está ahí presente a partir del desarrollo tecnológico, cómo traer la tecnología para tener respuestas prácticas y operativas. Esa es exactamente la misión que tenemos por delante. En este caso, América Latina tiene cartas para jugar este partido. Esto es como si fuera un partido de póker y nos ha tocado una buena mano, estamos sentados a la mesa. ¿Qué quiere decir? Están jugando el juego nuestro. ¿Por qué? Es una región biodiversa, con recursos biológicos y biomasa excedente en relación a la producción, no lo mismo que pasa en el resto del mundo, con capacidad de agua que también puede, no solo son tierras fértiles, sino también agua, otro de los insumos importantes para la generación de biomasa. Y al mismo tiempo, como siempre fue una región muy basada en recursos naturales, digamos, siempre se habló como de la maldición de los recursos naturales, hoy podría ser una bendición. Esto ha hecho que existan disciplinas asociadas a esto. Existen largas tradiciones de carreras de agronomía, de forestación, de veterinaria, de medicina, de química vegetal y animal. Todo esto hace que entonces tengamos recursos naturales y tradición de investigación. Entonces no solo es que contamos con recursos naturales, sino que además, o sea, los insumos, sino que también contamos con capital intelectual que nos permitiría también posicionarnos. Obviamente, educación hasta en primaria, secundaria, universidades, la gente en las empresas para qué es la bioeconomía y cómo trabajar la bioeconomía. Sin embargo, también es el tema de cómo la academia puede integrarse con el sector privado, con las industrias, para pasar este tema de Death Valley y sacar los resultados de los laboratorios a las industrias, a los mercados, para sacar este potencial de la bioeconomía. La bioeconomía ofrece la oportunidad, al mirar el producto o los commodities o los productos que usualmente asociamos con la agricultura desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva de sus componentes, de su valor intrínseco, del ciclo energético básico que está detrás de ellos, estamos generando oportunidades en el territorio. Lo importante ahora es que estamos cambiando el foco, la forma en que nos aproximamos a esa riqueza biológica, que es una de las capacidades, uno de los distintivos de la región, de casi todos los países de la región, grandes y chicos, todos tienen más o menos eso como distintivo. Y esa forma distinta de mirarlos desde el punto de vista de la oportunidad económica que genera el recurso, yo creo que es un cambio radical, un cambio disruptivo, porque significa que el punto de partida para una nueva forma de ubicarse en el mundo. Como dije antes, lo que tenemos que hacer para potenciar el aprovechamiento de la bioeconomía es pasar del discurso a la acción. Lo primero que hay que hacer es una tarea de difusión, una tarea de evangelización, si me permiten la palabra, para explicar de la manera más simple posible los alcances que ofrece la bioeconomía. Después hay que definir con los gobiernos que estén interesados, y Costa Rica parece ser un país que está muy interesado, definir hojas de ruta para ir pensando cómo fortalecemos la institucionalidad al interior de esos países. No hay recetas únicas, habrá casos en donde habrá que seguir ciertos senderos
que propone la bioeconomía, y otros habrá que utilizar otros senderos. Pero en todo caso nos parece que es algo que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver resultados concretos y avances significativos. Así que como director general del ICA me siento orgulloso y convencido de que es un camino a explorar. No es la panacea, no es la solución a todos los males que aquejan a la América desde hace muchos años, pero me parece que es un camino que va a ser muy interesante transitarlo.